Les bendigo en este día hermoso y precioso, el cual el Señor ha creado para todos nosotros. Hoy quiero hablarles un poquito de la justicia de Dios y nuestra propia justicia. Si tú eres una persona que te has sentido muchísimas veces que las personas han hablado de ti de una forma injusta, que te han maltratado, que han hecho algo injustamente en contra de tu vida, y muchas veces has querido correr a Dios para que Él haga justicia en contra de tus adversarios, en contra de tus enemigos. Quiero que hoy entendamos un poquito más lo que es la justicia de Dios versus la justicia nuestra. Y para entender esto, verdaderamente tenemos que entender que una persona justa actúa con justicia, siguiendo la ley o la moral. No aceptará un soborno porque es un hombre y una mujer justa. Esto lo encontramos en el diccionario. También la palabra de Dios en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 nos dice: tú en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Si tú tienes todas estas cosas en tu vida y tú te presentas delante de Dios con un corazón limpio, para que Dios haga justicia, Dios la va a hacer. Pero lastimosamente muchas veces nos presentamos delante de Dios a pedir justicia con un corazón lleno de ira, de venganza y de dolor por causa de todo lo que las personas nos están haciendo allá afuera. Y tenemos que entender que Dios es un Dios justo y que Dios hará justicia, sí, en su momento y en su tiempo. Y que nosotros podemos ir delante de la presencia del Señor a quejarnos, sí. Pero tenemos que entender que tenemos que tener un corazón recto delante de Dios cuando vamos a pedir justicia por otras personas, porque el primer juicio que Dios hará, lo hará para nosotros, sus hijos, que estamos yendo delante de Él a pedir que Él haga justicia delante de otras personas. En esto vamos a ver un poquito el Salmo 35, y tenemos aquí el Salmo de David, que escribió durante los días de la persecución por parte del rey Saúl. En 1 Samuel 24, probablemente se contienen los antecedentes de este Salmo. Es una elocuente petición, escucha bien, de David a un Dios justo, para que ejecute juicio sobre los enemigos de Dios y sobre los que perseguían a su pueblo justo. Ahora bien, veamos un poco el Salmo. Y hay aquellas personas que les gusta decir que esto no es la clase de oración que un cristiano debería orar. Yo lo decía muchas veces. Y decimos que el Señor Jesús no se expresó de esta manera. Sin embargo, Él en cierta ocasión menciona una parábola acerca de una viuda que fue ante el juez y le dijo: hazme justicia de mi adversario. Ese juez se demoró mucho en atender su caso, pero finalmente se ocupó de ella. Fue una parábola de contraste, porque Dios no es un juez duro e insensible. Dios es compasivo y está ansioso de ayudarnos a sus hijos. Así que nosotros haremos bien en exponer nuestras causas y nuestras quejas delante de Dios. Y el apóstol Pablo nos dio a nosotros, los cristianos, el siguiente consejo. Escucha bien, en Romanos 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Usted y yo no tenemos que hacernos cargo de la venganza.
Tenemos que dejar el asunto en las manos de Dios. Él es el encargado de administrar justicia. Él se hará cargo de ellos mucho mejor que si lo hacemos nosotros mismos. Dios se encargará de las personas que están levantando falsas acusaciones en contra de su vida. Dios se encargará de las personas que están haciendo injusticia en tu lugar de trabajo. Dios se encargará en las personas que aún te han robado la propiedad que te pertenecía a ti o que te han robado lo que te pertenece a ti. Dios se encargará, porque lo dice la palabra de Dios. Y a la verdad, debo decir que yo personalmente he entregado a varias personas al Señor. Situaciones que humanamente hablando, yo habría arreglado de otra manera. Simplemente debemos poner esto en las manos del Señor. Y yo creo que el Señor obrará con justicia. Y si tiene que castigar a alguien, lo hará. Si uno busca la justicia por su propia mano, esta actitud constituirá una falta de fe para nosotros y una falta de confianza en Dios, que Él puede hacerlo y que Él lo hará mucho mejor. Porque muchas veces cuando nosotros tomamos la venganza en nuestras manos, porque no viene nada, porque no pasa absolutamente nada, estamos diciendo a Dios, tú no sirves, yo no puedo tener la fe, porque yo no puedo esperar ni tener confianza en ti. Además, nuestra valoración de la justicia es tan imperfecta, defectuosa, y corremos el riesgo de colocarnos fuera del propósito de Dios cuando hacemos esto y tomamos la justicia en nuestras propias manos. Necesitamos aprender a recorrer el camino de la fe, hermanos, aplicando a estas y a todas las situaciones que despierten en nosotros resentimiento y el deseo de una acción inmediata. Cuando David escribió, escucha bien, este salmo, estaba en dificultades, estaba huyendo de Saúl. Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de matar a Saúl, no lo hizo. Y Saúl supo que David le había perdonado la vida. Y en el capítulo 24 del primer libro de Samuel, Saúl le dijo a David, cuando éste perdonó su vida, él sabía que Dios le había ya entregado el reino a David. Y admitió que David era más justo que él. Sin embargo, mira lo que pasó. Continuó tratando a David como a un enemigo en vez de traerlo a su casa y hacer paz. Muchas personas nos van a continuar aún sabiendo que somos personas que estamos tratando de hacer las cosas bien. Nos seguirán tratando como enemigos y muchas veces no querrán hacer la paz con nosotros. La oración imprecatoria de David es la que deseaba que sus enemigos sufrieran algún mal o daño. No solo era personal, sino también profética. Escucha bien, la persecución contra David ilustra la situación de Israel durante el periodo de la gran tribulación. El clamor por su castigo justo será respondido cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Él ejecutará el juicio y liberará a los elegidos de Dios. Escuchemos ahora la oración que David hizo cuando leemos el versículo 4 y 5 del Salmo 35. Mira esto. Dice, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan, y sean como la paja delante del viento, y el ángel del Señor los acose. Aquí podemos ver que David quería dejar esta situación en manos del Señor. Veamos ahora los versículos 6 al 8. Sea su camino tenebroso y resbaladizo, y el ángel del Señor los persiga, porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo. Sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento inesperado, y la red que él escondió lo atrape. Caiga en ella con quebranto. ¡Wow! Si usted cree que Dios no va a ejecutar venganza sobre los malvados, está equivocado. Él lo hará sin ser vengativo. Lo hará con justicia, con rectitud y en santidad.
hacemos bien en presentarle nuestras quejas, porque Él actuará con justicia. Este es un gran salmo que traerá consuelo a aquellos que se han sentido traicionados injustamente, se han sentido agobiados por otros. Este salmo nos ayudará. Pero estas palabras que él declaraba eran unas palabras con un corazón sin venganza. Eran unas palabras que él declaraba sin esa actitud de que Dios, hacerles esto y aplastarlos y hacerle esto. Son palabras fuertes, pero son con un corazón recto, y no es con un corazón de venganza, de que él mismo tomaría la venganza en sus manos, sino él dejaría que Dios hiciera esto con ellos. Ahora, dice en el 9 y 10, del versículo 9 y 10, dice: entonces mi alma se alegrará en el Señor, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán: Señor, ¿quién como tú, que libras al afligido del más fuerte, del más fuerte que él, y al pobre y menesteroso que lo despoja? O sea, él estaba diciendo que su alma se gozaría, que su cuerpo y sus huesos se restaurarían al ver lo que Dios ha hecho, ¿me entiende? Pero sin la venganza de él, sino la venganza de parte de Dios. En este momento de su vida, David era un hombre pobre. Cuando él se encontraba en el exilio, vinieron a verle aquellos en su accidentada vida y en su pobreza, pero Dios estaba con ellos, y él libró a los afligidos de los poderosos que los explotaban, y le añadió él este versículo 16 que dice: como aduladores, burladores y truantes crujieron contra mí sus dientes. Los bufones de la corte en aquella época eran contratados ¿para qué? Para que divirtieran a los huéspedes de los banquetes que hacían. Y en este caso se burlaban de David por haber huido y esconderse del rey Saúl. Quizás hasta se burlaron de él por haber vencido al gran gigante Goliat y luego tener miedo de Saúl y esconderse. Y ahora el versículo 17 contiene una pregunta angustiosa. Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Estas palabras han sido pronunciadas siempre por aquellos que consideran que su dignidad ha sido pisoteada, que han sido deshonrados, difamados y tratados injustamente, o acosados por quienes ejercen autoridad sobre ellos. Hermanos, si este es su caso, le recuerdo en este día que cuando vivió en la tierra, nuestro Señor Jesucristo recibió ese mismo trato, hasta el extremo que entregó su vida por todos nosotros. Esta conducta humana no debería sorprendernos demasiado, la conducta humana y mala de las personas. Es una consecuencia natural de la maldad humana, que cuando se sienten fuertes aplastan a otros que son más pobres que ellos, sin contemplación. Pero aquel que ha establecido una relación con Dios por haber confiado en el Señor Jesucristo como su Salvador, gozará de la influencia del Espíritu de Dios en circunstancias de opresión, en circunstancias de dolor, y tendrá paz y gozo y alegría en medio de tanta tribulación. Nosotros podemos venir y hacer venganza con nuestras propias manos. Nos duele como otros nos han tratado, nos duele la injusticia y queremos tomar venganza, y queremos decir y venir delante de Dios y decir: haz tu justicia, haz tu venganza por mí, Dios, y podemos hacerlo. Pero recuérdate que antes de hacer todo esto, hay una palabra en el libro de Deuteronomios 28, donde Dios dice que Él mismo entregará nuestra alma, nuestra vida a nuestros enemigos por causa de nuestra desobediencia. ¿Qué quiero decirte con esto, querido amigo, amiga, hermana, hermano que escuchas este audio?
es que cuando nosotros vamos delante de Dios a pedirle justicia, a orar, a clamar, a llorar, a gritar, estemos seguros que primeramente entregamos todo el dolor de venganza, el dolor que hay por lo que otras personas nos han hecho, y entregar perdón sobre la vida de esas personas y perdonarlo, y ahí estar rectos delante del Señor para pedir que Él haga justicia y juicio delante de otras personas. Mi oración para ti en este día es que primeramente el Señor pueda sanar tu corazón, pueda liberarte tu alma de cualquier prisión de venganza, de dolor, de lo que han hecho contigo y de las injusticias que han hecho en tu vida, aún desde el vientre de tu madre. Y que tú hoy puedas entregar delante del Señor ese dolor y permitirle al Espíritu Santo de Dios que Él sea que sane tu corazón, que sane tu vida de todo ese dolor que sientes, de ese espíritu de ira y de venganza que sientes contra las personas que te han hecho daño. Recuérdate, hermano, hermana, que Dios es un Dios de orden y que Dios nunca hará nada solamente porque tú grites y se lo pidas y estés con rabia o con enojo. Dios siempre pondrá en balanza nuestra vida y la vida de otras personas cuando las llevamos delante del trono de Dios. Y Él decidirá cuándo y en qué momento hacer justicia. Lo que te corresponde a ti es soltar toda la amargura, toda la ira, todo el dolor, toda esa raíz de venganza y dejar que Dios siga siendo Dios. Y que en el tiempo que Dios quiera Él hacer, va a hacer lo que Él tenga que hacer. La palabra de Dios nos enseña que en la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él levantará a los muertos y a los vivos y nos llevará a un juicio. Y delante de Él estaremos en un juicio justo y no vengativo, como acabamos de ver. Y Dios hará lo que Él necesita hacer sin que nosotros tengamos que estar agobiados y apasionados con una venganza que no nos corresponde a nosotros. Le pido al Señor que en el nombre de Jesús de Nazaret en este momento puedas encontrar paz en tu corazón, soltar perdón sobre las personas que han sido injustas contigo, que han hablado, que han murmurado de ti, que han levantado falsas acusaciones, que te han robado o te han quitado algo. Y que dejes que Dios haga lo que Él tiene que hacer en el tiempo que Él ha señalado, no en el tiempo que tú señalas. Es hora de sanar nuestro corazón. Es hora de soltar todas las raíces de amargura y permitir que el Espíritu Santo nos sane. Te sorprenderás que muchas veces cuando dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos sane, ni siquiera vamos delante de Dios para pedir más justicia y más juicio para otras personas. Simplemente vivimos unas vidas plenas, llenas de su misericordia y de su gracia. ¿Por qué no crees tú, amigo y amiga, hermano y hermana, que Dios todo lo ve? La palabra de Dios dice que sus ojos están en la tierra, sobre la tierra, viendo a los buenos y a los malos. ¿No crees que Dios sabe las injusticias que las personas han hecho contra ti? Dios sabe todo, porque Él todo lo ve y Él todo lo pondrá en una balanza al final de los tiempos. Él hará justicia cuando Él desea hacer justicia, porque Él es Dios y seguirá siendo Dios. Y Él es un Dios perfecto, un Dios bueno, un Dios maravilloso, que no deja sin condenación al malo. Yo te bendigo en este día y espero que esta pequeña reflexión y este estudio te ayude a tomar la mejor decisión de tu vida en este momento, y es soltar el perdón sobre los que han hecho agravio contigo. Orar por tu enemigo como nos manda la Biblia. Y declarar bendición sobre la vida de todas estas personas que verdaderamente no merecen nuestro dolor, no merecen nuestra angustia y no merecen nuestras lágrimas. Simplemente Dios hará lo que tiene que hacer en su debido tiempo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bye bye.